Hola, yo quiero hacer una segunda parte, digamos, del video anterior, el último que yo hice hace algunos días, que puedo dejar un enlace en la descripción porque ahora yo puedo hacer un breve recuento de lo que se trata, porque ahora mismo voy digamos que hacer una continuación del tema. Pero básicamente el video anterior trataba de cómo los, los judíos, eh, cómo, cómo Cristo le pregunta a los discípulos que quiénes ellos entendían que él era. Y básicamente el apóstol Pedro le dice que él era el Mesías. Y Cristo le dice que eso no se lo reveló ni carne ni sangre. Eso está en Mateo 13, si lo quieren buscar. En el Evangelio de Mateo, capítulo 10, capítulo 13, capítulo 16, versículo 13, ahí en adelante. El Señor Jesucristo le pregunta a los discípulos que quiénes la gente estaba diciendo que Él era. Y algunos de ellos dicen, bueno, la gente dice que tú eres Juan el Bautista, que tú eres Elías. Y el Señor le pregunta a ellos, ¿y ustedes? ¿Quién ustedes creen que yo soy? Y el apóstol Pedro eh, dice de repente, le dice, nosotros entendemos que tú eres el Mesías, tú eres el Cristo. Y Cristo le dice, mira, eso que tú me estás diciendo, no me lo estás diciendo porque tú eres brillante, inteligente, eso te lo dio Dios. Dios te lo puso en el corazón, te ayudó a entenderlo. Y tú me lo estás diciendo, eso es una revelación que Dios te ha hecho a ti particularmente. Y por eso tú me lo has dicho. No te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esto le dijo Cristo. Um, entonces el Señor Jesucristo le dice, y tú eres piedra, porque Pedro quiere decir piedra, tú eres piedra por su temperamento o por cualquier otra cualidad, tú eres piedra, un juego de palabras, y sobre eso yo voy a edificar mi iglesia. El texto no dice sobre ti, el texto dice sobre, lo voy a leer. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Respondió Jesús, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en el cielo. ¿Qué no le reveló? Lo que Pedro acaba de decir, que él era el Mesías. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré la iglesia. El problema está ahí, y es una discusión de siglos. ¿Quién es la roca? Si es Pedro. La, la, Ahí no dice que Pedro es la roca. Le dice, tú eres Pedro, y sobre esta roca. Y para interpretar la Biblia correctamente, uno tiene que entender de qué ellos están hablando. La pregunta fue, ¿quién ustedes dicen que soy yo? Y Pedro le dice, bueno, que tú eres el Cristo. Entonces, esa es la roca de lo que ellos están hablando. La roca no es Pedro, la roca es la declaración que Pedro dijo. Pedro dijo, tú eres el Cristo. Ah, bueno, tú eres Pedro y sobre esta roca yo edificaré la iglesia. ¿Cuál es la roca? Pedro. No, Pedro es un hombre. Ellos están hablando quiénes ellos creían que él era. Y él está diciendo, la declaración que tú has dicho, que no te reveló ni carne ni sangre, sino mi Padre que te reveló, sobre esa roca de que yo soy el Cristo, yo voy a edificar la iglesia. Y ciertamente la iglesia ha sido edificada sobre eso. Sobre nosotros entendemos, todos los cristianos entendemos que Cristo es la roca, que Cristo es el centro de la iglesia. Nadie entra realmente a la iglesia, nadie es salvo, a menos que no sea por Cristo. Y la iglesia está basamentada en el hecho de que el Mesías ya vino. El Mesías ya vino y el Mesías ya murió. Por eso él dice sobre esta roca, sobre el hecho de que él es el Cristo, él es el Mesías. ¿Y qué era lo que era el Mesías? Bueno, el Mesías era uh, una promesa que Dios le hizo a Adán y a Eva. Cuando ellos pecaron, Dios le dijo, que le dijo a la mujer que en tu simiente yo voy a mandar a alguien que, diciéndole a Satanás, tú le herirás en el calcañar y él te herirá en la cabeza, hablando, y eso se llama, los teólogos le llaman el protoevangelio, es la primera vez que hay una promesa de que Dios iba a mandar un Mesías, eso fue a Adán y a Eva que Dios se lo dijo, eso está en el capítulo 3 de Génesis. Durante muchos años, como Génesis fue escrito por Moisés, los judíos entendían eso perfectamente y ellos estaban esperando un Mesías. Cuando Cristo viene, Cristo dice yo soy el Mesías, ahí se arma un gran problema porque los judíos aparentemente con el tiempo habían desvirtuado el concepto de la salvación espiritual y ellos entendían que ellos por el, o muchos de ellos entendían que por el hecho de ser simplemente judíos eran salvos.
Y Cristo le dijo, no, 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 eso no es así. Y otra cosa importante era que ellos con el tiempo desvirtuaron el concepto del Mesías, entendiendo que el Mesías era un libertador físico. En ese momento los romanos eh, tenían invadido Jerusalén, Israel, y los israelitas eran una colonia romana, otra manera de decirlo. Y ellos estaban esperando el Mesías para ser liberados de los romanos. Ya el pueblo de Israel había tenido algunos 500, 600, 700 años siendo colonia de diferentes países. Fueron colonia de los de Babilonia, fueron colonia de los Medo-Persia, fueron colonia de los griegos. Y ahí en ese momento, en el momento que Cristo está con ellos, eran colonias romanas. Como ya sabemos, los romanos fueron quienes crucificaron a Cristo. Porque ellos eran colonia, los israelitas eran colonia de los romanos. Y los judíos estaban esperando un libertador, el Mesías para ellos era un salvador físico que viniera a poner fin a la dominación romana. Pero fue un concepto de salvador o de Mesías errado. Cuando Cristo aparece, un hijo de un carpintero, una persona sin ningún tipo de poder ni influencia, no nació en un palacio de Herodes, era un hijo de un carpintero, una persona que ni siquiera tenía ningún tipo de atractivo físico, como decía el libro de Isaías, que no había ni parecer en él ni hermosura para que a través de eso le deseáramos. Era una persona del montón cualquiera, ni siquiera sus propios hermanos creían que él era el Mesías. Cuando él resucitó, entonces sí creyeron. Lo vemos en Santiago, el libro de Santiago fue escrito por un hermano en la carne de Cristo, el libro de Judas al final del Nuevo Testamento, otro hermano de la carne, hijo de María, ya con José, era hermano de la carne de Jesús, y ellos creyeron después de la resurrección. Mientras tanto no habían creído en él, porque era una persona, quizás ni yo ni tú hubiéramos creído, porque era una persona en la calle normal, lo único que sin pecado. Bueno, el punto es que esa declaración que Pedro hizo y Cristo le dijo a Pedro que sobre esa declaración él iba a fundar su iglesia, de que la declaración de que él era el Cristo, la iglesia iba a estar fundada sobre la base de que el centro de la iglesia era que el Cristo ya había venido, que el Mesías había venido a la tierra y que el Mesías era él. Esa es la declaración, esa es la base de la iglesia, el Mesías ya llegó. ¿Por qué los judíos tienen hoy su sinagoga y son anticristianos y no creen en Cristo? Porque ellos no creyeron en ese momento que él era el Mesías. Los cristianos creemos que él era el Mesías, y sobre esa base, que nosotros creemos que ese Jesús que vino y murió en la cruz era el Mesías, entonces sobre eso se ha edificado la iglesia, sobre esa verdad. Los judíos de la época, los fariseos, no le creyeron que él era el Mesías, por lo tanto, y ni siquiera los de ahora, durante los últimos 2000 años, los judíos todavía siguen creyendo que Jesús era un farsante, que cuando lo mataron era un engañador. Y el mismo cuento que los fariseos le dijeron a los soldados romanos y le dieron dinero para que los soldados romanos dijeran que los apóstoles vinieron y lo sacaron de la tumba, es ese mismo cuento y esa misma excusa, los judíos de hoy lo creen todavía. Por eso las sinagogas, los judíos, excepto los judíos, lo que se llaman los judíos mesiánicos, son judíos cristianos. Pero los judíos normales, los ortodoxos, los que uno ve vestidos de negro, con abejas y un sombrero negro, y la sinagoga judía, no solamente no creen en Cristo, sino odian el concepto de cristianismo. Ellos odian literalmente. Yo no digo todos los judíos, pero sí los judíos ortodoxos. Si vas a Israel y sacas una Biblia e intentas predicar en un barrio de judíos ortodoxos, lo que te puedes ganar es que te apedreen en la calle y te insulten. Y si no me creen, en YouTube hay muchos videos. Ustedes pueden ver eso hoy. Bueno, básicamente ese era un resumen muy rápido del video anterior. La consecuencia directa de eso, que obviamente la roca es la declaración de que Cristo es el Mesías, esa declaración es la base de la iglesia cristiana, obviamente destruye totalmente el concepto de que Pedro es la roca. Si Pedro no es la roca, entonces el papado no es real, porque la Iglesia Católica dice que Pedro es el primer papa y que a través de la sucesión apostólica, ¿no? Los siguientes
las siguientes personas son sucesores de Pedro, son los papas. En otra palabra, Cristo fundamenta su iglesia en Pedro. Eso es lo que ellos dicen. Pero una simple lectura y una lectura sin estar prejuiciado y a mí me dio brega entenderlo porque uno desde pequeño está prejuiciado o está manipulado mentalmente a entender un texto muy simple. Cuando alguien se lo explica, uno dice, no, la piedra es Pedro, pero eso fue alguien que te lo dijo. Cuando uno lee el texto con cuidado, uno se da cuenta que la piedra no es Pedro, sino que la piedra es la declaración que Pedro dijo de que Jesús es el Mesías. Eso destruye totalmente el papado. El papado se basamenta en que Pedro es el primer papa, por lo tanto Pedro es la piedra y que a él se le entregaron las llaves y él tiene poder de perdonar pecados y todo eso, lo cual no es cierto. A Pedro se le entregaron las llaves en el sentido de que él fue el primero que predicó el evangelio en Jerusalén, se convirtieron un montón de gente en la primera vez que Pedro predicó, y es en ese sentido que él se le entregaba las llaves, no que ningún hombre tiene poder para perdonar pecados. Eso es una gran blasfemia, una gran herejía. Ningún hombre tiene poder para perdonar pecados, ni ningún pecador tiene que utilizar un hombre como intermediario para ser perdonado de pecados. El hombre se acerca a Dios por medio de la fe en la promesa o en la información de que ya el Mesías vino y el Mesías pagó por nuestros pecados. Entonces tú y yo somos salvos porque creemos esa verdad, nos acercamos a Dios creyendo que ya la cruz de Cristo, el sacrificio de Cristo satisfizo totalmente la justicia de Dios y que ya Dios está totalmente abierto a cualquier persona que se acerque y cree esa verdad, y por creer esa verdad Dios te lleva al cielo y te perdona porque ya está pago, ya se pagó. Ahora, ¿cuál es el problema? Nosotros, sobre todo como latinoamericanos y como es un poder mundial, la Iglesia Católica durante los siglos creó un imperio tremendo y nosotros, bueno, somos simples peones que a menos que seamos iluminados por las Escrituras, siempre vamos a creer que porque vemos esa gloria, pero es una gloria humana, no es una gloria que ellos tienen como iglesia, sacerdote, nada de eso. Es una gloria humana, es una gloria que no es de Dios. Lamentablemente muchas personas no lo entienden y se ofenden por eso, y no es mi intención ofender a nadie, sino explicar ese texto la primera vez. Ahora, yo me voy un poco más lejos ahora, y yo quiero, que básicamente es la motivación de hacer este segundo video como una segunda parte para complementar la información, y es acerca de lo que son los sacerdotes. El concepto de sacerdocio en la Biblia obviamente se lo inventó Dios, y un sacerdote es un intermediario entre Dios y los hombres. La primera vez que vemos sacerdotes lo vemos en el pueblo de Israel. Dios estableció sacerdotes, Dios estableció hombres, y Dios estableció lo que se llamó el sacerdocio arónico. Aarón era el hermano de Moisés, era de la tribu de Leví. Recuerden que los judíos salen de Abraham, Abraham tiene un hijo, ese hijo tiene 2 hijos, y uno de esos hijos, Jacob, tiene 12 hijos. Esos 12 hijos forman 12 tribus. Y esas 12 tribus entran en Egipto, esos descendientes fueron 72 personas. Y uno de los descendientes de Jacob, que después Dios le cambia el nombre a Israel, por eso a esas 12 personas que forman 12 tribus se le llama las tribus o los hijos de Israel, que era Jacob, se le cambió el nombre por Israel. Había uno de los hijos, se llamaba Leví, otro se llama Judá. Cristo, el Señor Jesucristo, es descendiente de la tribu de Judá, es descendiente de uno de los hijos que se llama Judá y forma una tribu. Bueno, la genealogía de Cristo se conecta con Judá. Pero Leví es otro de los hijos. Sucedió que cuando el pueblo de Israel fue a la montaña, y espero que todos ustedes entiendan sepan esa historia, y Dios le entrega los 10 mandamientos, Moisés dura 40 días allá arriba en la montaña, y cuando regresa, los hijos de Israel están en una orgía frenética de idolatría adorando un becerro. Moisés se enoja, rompe las tablas con los 10 mandamientos, y Dios le dice, bueno, separa las personas de tu tribu que no estaban involucrados en la idolatría. Y los que no estaban involucrados maten a los que estaban. Obviamente estaba Moisés, que era de la tribu de Leví,
Aarón su hermano de la tribu de Leví, y los levitas, o sea, los de esa tribu que no se involucraron en la idolatría, le quitaron la vida a los que de esa tribu estaban involucrados en la idolatría, y Dios separa esa tribu o esos que quedan y los determina y dice, bueno, ustedes van a ser sacerdotes. Y ahí está el concepto de sacerdote ya institucionalizado, aunque anteriormente existía en un sentido. Cada padre de familia era un sacerdote. Por ejemplo, Job era un sacerdote que ofrecía sacrificio a Dios, y eso fue escrito antes de Israel. Pero el mismo Abraham, pero ya institucionalizado dentro de una nación, el pueblo judío, Dios establece sacerdotes y Dios dice, mira, de las 12 tribus, los sacerdotes van a ser los levitas. Y cuando ellos entraron en la tierra, Dios le dice, repartan la tierra en 11 partes. A los israelitas no le den tierra cuando ellos entran en la tierra de Canaán. Porque la herencia de los israelitas no iba a ser la tierra, sino yo, Dios dice, yo mismo. Y ellos, los levitas, estaban a cargo de todos los servicios del templo. ¿Qué eran los levitas? Eran los sacerdotes. ¿Y qué eran los sacerdotes? Eran personas que eran intermediarias entre Dios y el resto de los israelitas. ¿Qué tenían que hacer? ¿Ellos perdonaban pecados? No, ellos no perdonaban pecados, ni había confesión de pecado. Ellos lo que hacían era que mataban los sacrificios que los israelitas llevaban al templo. Primero tenía que ser en el templo. Y cuando estaban en el desierto, no había templo, sino había un tabernáculo. Ellos crearon unas estructuras que las podían desmontar, como el pueblo de Israel duró 40 años moviéndose en el desierto. Ellos crearon un templo que se podía desmontar fácilmente y lo armaban o lo desmontaban cada cierto tiempo cuando Dios le indicaba en el desierto. Y en ese templo los sacerdotes hacían sacrificios. Ahora, ¿qué era lo que ellos hacían? Digamos que un hombre entendía que había pecado contra Dios, y ese hombre lo que hacía era que entendía el judío que debía ser muerto, porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Ya lo hemos explicado en otros videos, que la razón por la cual nosotros morimos es porque hemos pecado contra Dios. Entonces, si un hombre cometió un adulterio o robaba, Dios decía, la ley de Moisés decía, tú debes morir. Pero Dios no quería que el hombre muriera, entonces Dios aceptaba a alguien morir en su lugar. Ahora, ¿quién iba a morir? Nadie iba a morir por otra persona. Entonces Dios aceptaba un animal. Normalmente era un cordero o era cualquier tipo de animal. Pero básicamente era cordero. Y este hombre llevaba... Pero ese hombre no podía matar al cordero directamente. Ese hombre tenía que llevarlo al templo y presentarlo al sacerdote. Y no solamente eso era un sacrificio expiatorio, donde expiatorio quiere decir que ese cordero moría en lugar del hombre. El hombre tenía que morir, pero como Dios no quería que el hombre muriera, pero al mismo tiempo tenía que aceptar su justicia, o tenía que cumplir su justicia, Dios decía, bueno, traemos un sustituto que muera en tu lugar. El hombre llevaba el cordero, se lo daba al sacerdote. En el templo, recuerden bien, tiene que ser en el templo a través del sacerdote. El sacerdote, que era un levita, tomaba el animal, le ponía las manos en la cabeza al animal y mataba el animal. Ahora, ¿quién había muerto? El animal había muerto en lugar del hombre, pero cuando el animal muere, el hombre estaba muriendo. Ellos hacían un acto simbólico donde el hombre le ponía la mano en la cabeza al animal. Era una manera simbólica de transmitir, digamos que transmitía el pecado, en un sentido simbólico, al ser que iba a ser muerto. Y después que le ponía la mano a la cabeza, el sacerdote en el templo mataba el animal. La justicia de Dios estaba satisfecha porque el pecador, que en ese momento era el animal, recibía el pecado de una manera simbólica que el hombre había cometido, y el animal era muerto en lugar del hombre. Bueno, quien tenía que hacer eso era el sacerdote. Por lo tanto, el concepto de sacerdocio, eso era lo que hacía el sacerdote, era hacer un sacrificio. Y yo lo voy a leer aquí claramente cómo la Biblia enseña, si lo encuentro, cómo la Biblia enseña claramente que esa era la razón de los sacerdotes. En el libro de Hebreos, si ustedes leen el libro de Hebreos, tienen que leer el libro de Levíticos en el Antiguo Testamento para entender el concepto de lo que es sacerdote, el concepto de lo que eran los sacrificios. Y cuando lean el libro de Hebreos en el Nuevo Testamento, entonces lo van a entender. Si no entienden el libro de Levíticos en el Antiguo Testamento, es más difícil o bien difícil entender el libro de Hebreos. Y de hecho, el libro de Hebreos, como dice su nombre, fue escrito para hebreos.
para personas que conocían, no gentiles como tú y yo, quizás, si tú no eres judío, sino fue escrito para hebreos, personas que sí conocían el libro de Levíticos y a ellos le iba a hacer sentido, porque en el libro de Hebreos el escritor lo que está tratando de hacer es comparar a Cristo con el Antiguo Testamento. Primero lo compara con los ángeles, lo compara con Moisés, y básicamente es asegurándole a los hebreos que Cristo era el Mesías y que ellos estaban bien en la fe. Los hebreos, en este sentido, eran hebreos que habían creído el Evangelio, y el apóstol que lo escribió le explica más claramente con términos judíos. Ahora, aquí en el libro de Hebreos, el escritor les dice para qué eran los sacerdotes. Y les dice claramente en el versículo, en el capítulo 5, verso 1, le dice, porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere. Y ahora va a decir, ¿para qué? Para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados. Eso eran los sacerdotes. Un sacerdote era alguien quien Dios había puesto como intermediario para que presentara las ofrendas y sacrificios por los pecados de los hombres. Esa era la razón de un sacerdote. Por lo tanto, cuando nosotros vemos sacerdotes en las diferentes culturas, si lo ven, yo lo he visto en películas. Recientemente estaba viendo una película donde desaparecen unos sacerdotes en otra cultura, no era una cultura hebrea, y había sacerdotisas, sacerdotes. Todo el concepto de lo que es un sacerdote en el mundo a partir de ahí, si no es el concepto bíblico que viene de los hebreos, y de la tribu de Leví, que eran los levitas, es un sacerdocio totalmente falso, porque los sacrificios tenían que hacerse en el templo y tenían que hacerse a través de los levitas. Una persona de la tribu de Judá no podía ser sacerdote. No podía ser sacerdote y mucho menos podía presentar sacrificio. Cualquier persona judía que quisiera, o gentil, que haya sido un prosélito judío, se haya convertido al judaísmo y tenía que llevar su sacrificio por sus pecados al templo, y tenía que poner la mano de un sacerdote que tenía que ser un levita. Y ese hombre que había sido puesto por Dios como sacerdote por haber sido levita, descendiente de Aarón, descendiente de Moisés, ese hombre, el único que estaba capacitado y aceptado vía Dios, a través de Dios, para hacer los sacrificios. Ahora, los descendientes de Leví eran sacerdotes regulares. Los descendientes de Aarón eran los sumos sacerdotes. Una cosa diferente. Los descendientes de Aarón, el hermano de Moisés, por descendencia, ellos adquirían naturalmente el concepto de sumo sacerdote, y el sumo sacerdote no era un sacerdote normal. Este hombre lo que hacía era que entraba una vez al año a lo que se llamaba en el templo el lugar santísimo. El lugar santísimo era una parte donde estaba el arca del pacto. Espero que usted sepa de qué estoy hablando. Fue una pequeña caja. Aquellos que vieron Jinetes del Arca Perdida de Harrison Ford y Steven Spielberg, esa arca perdida, que los alemanes supuestamente encontraron en Egipto, lo cual es irreal, porque aparentemente está incluso en el templo ahora mismo en algún lugar. Hay teorías acerca de dónde está. Se perdió en la invasión de los babilónicos a Israel en el año 700, 600 a.C. En esa arca, los sumos sacerdotes, esa arca estaba en un lugar del templo que se llamaba el lugar santísimo. Era un rincón, un lugar en el centro, donde esa arca estaba separada del resto del templo por un velo. Y ese velo fue el velo que se rompió cuando Cristo muere, que los evangelios dicen el velo se rompió de arriba abajo, no fue a alguien, era un velo grueso, porque estaba constituido de muchas pieles, y no se rompió de abajo para arriba como si un hombre lo hubiera rasgado desde abajo, era sumamente alto, sino de arriba para abajo, como una muestra de que fue Dios que lo rompió. Y básicamente lo que estaba significando era que el hombre tenía acceso ya directamente al lugar santísimo, que ya no necesitaba sacerdotes. Eso es lo que quería decir. Ahora, en aquel tiempo, antes de Cristo, estaba el arca del pacto, donde estaban los 10 mandamientos en esa caja de oro, y el sumo sacerdote, descendiente de Aarón, lo que hacía era que tomaba un animal una vez al año, lo mataba, y él entraba a ese lugar y esparcía la sangre. Ahora, ¿por qué era eso? Porque los israelitas
tenían la obligación de matar corderos por sus propios pecados. Digamos, yo era israelita, yo pecaba contra Dios y cierta cantidad de veces al año, o la cantidad que yo quisiera, yo llevaba un animal, se lo daba al sacerdote para que muriera por mis pecados. Pero eso básicamente eran pecados que yo conocía. Los pecados que yo no conocía, que yo no sabía, si yo tuve un mal pensamiento, me enojé, nosotros no entendíamos que eran pecados, mis pecados posiblemente eran que yo robé cosas muy claras o muy vulgares, pero los pecados simples, en mi mente, grandes, pecados grandes, pero en mi mente yo no sabía que eran pecados, esos pecados que estaban ocultos, ¿cómo se espiaban? Bueno, el sumo sacerdote una vez al año agarraba un animal, lo mataba, y ese animal estaba muriendo por el pecado del pueblo entero, los pecados no conocidos del pueblo entero, pecados que no fueron explicados, o perdón, no fueron confesados, no se les llevó animales para que murieran por esos pecados, los pecados no conocidos, mejor dicho, los pecados no conocidos del pueblo. El sumo sacerdote los llevaba al templo, mataba ese animal una vez al año, y ese animal representaba los pecados no conocidos del pueblo entero. Lo entraba al lugar santísimo y con un cantarito, un contenedor con algo, lo rociaba sobre la tapa, sobre el templo, y salía corriendo. De hecho, en alguna ocasión aparentemente murió algún sacerdote porque se quedó más tiempo de la cuenta, y había una tradición donde a los judíos, a los sacerdotes, le amarraban una cuerda, y ellos entraban sonando una campana, y si la campana dejaba de sonar, ellos decían, bueno, fue que Dios mató al sacerdote adentro, y la idea era, si Dios lo mató, entonces lo balaban por la cuerda y sacaban el cuerpo. Eso yo no sé de dónde estaba eso, yo sé que eso se hacía y era parte de una tradición, no sé si eventualmente, si eso realmente Dios mató a algún, yo sé que mató a un par de hijos, a los hijos de Aarón, quizás fue por eso. Lo pueden en el Antiguo Testamento. Pero el punto que quiero significar, y vuelvo a caer al tema, ese era un sacerdote, una persona que presentaba ofrendas y sacrificios delante de Dios, y el sumo sacerdote era el más importante, solamente hacía una ofrenda al año, pero era el único que podía entrar en el lugar santísimo. Los otros sacerdotes se quedaban en el patio, mataban el cordero y echaban la sangre era derramada ahí mismo, no en el lugar santísimo. Y así los hombres pagaban. El concepto de sacerdocio es alguien que presenta el sacrificio. Ahora, ¿qué sucede con el cristianismo? Cuando Cristo viene, muchos de esos sacerdotes que eran fariseos, ellos siguieron en el templo ofreciendo sacrificios. ¿Por qué? Porque muchos de ellos obviamente no creyeron que Cristo era el Mesías. Cuando Cristo viene y se ofrece Él, ya no hay sacerdocio. ¿Por qué? Porque los sacerdotes eran hasta que Cristo viniera. Por eso los hombres presentaban ofrendas y sacrificios y corderos. Y Juan el Bautista, cuando ve a Cristo, que se acerca, la primera vez que lo veo, la segunda, dice, ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Los otros corderos eran los corderos que los hombres presentaban, se lo entregaban al sacerdote para perdón de pecados, pero era mientras tanto. Cuando Juan el Bautista ve a Cristo, Juan el Bautista dice, ese es el Cordero, pero no de los hombres, ese es el Cordero de Dios. ¿Qué sucedía mientras tanto? Y lo explico con un ejemplo quizá vulgar. Es como la tarjeta de crédito. Yo utilizo una tarjeta de crédito, voy a una tienda y compro un libro con mi tarjeta de crédito. En realidad yo no lo estoy pagando el libro, yo lo estoy cogiendo a crédito, mi tarjeta me da la autoridad para yo tomar el libro y llevármelo y leerlo, y en algún momento en el futuro yo pago el libro cuando pago la tarjeta. Bueno, eso fue lo que sucedió con Cristo. Los sacerdotes, los sacrificios eran mientras tanto, hasta que Cristo viniera y pagara por la culpa de nosotros. Por eso Juan el Bautista dice, es el Cordero, es el verdadero Cordero de Dios. Cuando Cristo viene, Cristo pagó por los pecados. La justicia de Dios está totalmente satisfecha. ¿Qué quiere decir eso? Que ya no es necesario ningún sacerdote. ¿Quiénes siguieron siendo sacerdotes? El pueblo judío que no creyó que Jesús era el Mesías, que no creyó que el pago por nuestros pecados estaban hechos. Ellos todavía están esperando al Mesías, porque ellos no creyeron que Cristo era el Mesías. Ahora, ¿por qué ellos no tienen sacerdote hoy? Porque el sacerdocio levítico,
porque eso se dio a Aarón, que era de la tribu de Leví, y si a la Biblia se le llama el sacerdocio levítico. El sacerdocio levítico era hasta que Cristo viniera. Ya cuando Cristo viniera, ya no era necesario el sacerdote. Las personas que siguieron haciendo sacrificios fueron los que obviamente ellos no creyeron que Cristo era el Mesías y por tanto siguieron. Ahora, ¿dónde había que hacerlo? Eso había que hacerlo en el templo. Un hombre no podía hacer un sacrificio en el patio de su casa. Ya la época, en la dispensación de los judíos no se podía. Había que hacerlo en el templo. Por lo tanto, en el año 70, cuando Cristo muere, en el año 30, 32 o 33, algunos 36, 40 años después, los romanos entran a Jerusalén y destruyen el templo. Hubo una rebelión, los judíos, el pueblo judío era todavía colonia para ese tiempo, aparecieron unos tipos, dijeron no queremos más, hubo una revuelta, los romanos llegaron y el emperador Tito, era el hijo de Vespasiano, entiendo, no estoy tan seguro, del César. Él vino con su ejército, rodeó Jerusalén y después de un tiempo, entiendo que fueron 3 años, no sé, o 6 meses, 3 años y medio, algo así, que duró la guerra hasta que ellos por fin entraron a Jerusalén y mataron 1 millón de judíos. Fue terrible. Y él había dado orden de que no se tocara el templo. Pero la historia, esto lo dicen los libros de historia, ¿qué pasó ahí? Un soldado romano por error echa una antorcha en el templo y queman el templo. Y la orden era no tocar el templo porque él entendía, era una reliquia y era un edificio precioso y él no quería destruirlo. Estoy hablando de Tito, el romano. Este soldado romano por error tira una antorcha, queman el templo. Y entonces ya, después que estaba chamuscado, Tito ordena tumbar todas las piedras para buscar tesoros dentro de la edificación y dentro de las piedras que creía que había. Y ahí se cumple la profecía de Cristo. Cuando los apóstoles le preguntan, le dicen, uy, tú no ves ese templo, qué belleza. Cristo le dice, ¿ustedes ven eso? Ahí no va a quedar piedra sobre piedra. Eso se cumplió literalmente porque Tito se encargó de eso sin saberlo. El asunto es que el templo es destruido en el año 70 de nuestra era. Los judíos que quedaron fueron sacados de Jerusalén, de Israel, fueron vendidos como esclavos. La historia dice que un judío valía menos que un caballo. Se llevaron a Egipto. Entiendo que en Israel solamente quedaron menos de 100.000 judíos. Y fueron llevados a Egipto, vendidos como esclavos. Fueron llevados al norte, lo que hoy conocemos como Rusia, y fueron llevados a diferentes partes del mundo. Y Israel quedó sin judíos. El templo destruido. Y desde el año 70 hasta el día de hoy que yo hablo, no ha habido ningún templo. Cuando nosotros vemos en Jerusalén lo que se llama el Muro de los Lamentos, el Muro de los Lamentos no es parte del templo, es una pared perimetral. Y lo que nosotros vemos, el centro o el punto central de Jerusalén es la cúpula de la roca, que es este edificio que es una cúpula dorada. No es obviamente ni cristiano, ni es judío, es musulmán, que fue hecho hace algunos 600 años. Y está exactamente donde estaba el templo anteriormente. Ahora, como no hay templo, los judíos de hoy, que no creen todavía que Jesús era el Mesías y que ellos están supuestamente en la obligación de seguir matando cordero por sus pecados, como no hay templo no pueden hacerlo. Y por eso de hecho ellos quieren hacer el templo. Ustedes pueden buscar videos que hay en YouTube donde hay ya una organización en Jerusalén donde ellos tienen las vestimentas y quieren, y obviamente ese es el paso lógico. Si ellos ya están desde el año 1948, 49, están en Israel, los judíos volvieron después de la Segunda Guerra Mundial y ya hay una población de 6 millones de personas. Hace algunos años, entiendo que en el 73, si mal no me acuerdo, ellos tomaron Jerusalén. Obviamente lo lógico es que quieran hacer el templo y lo quieren hacer y lo van a hacer eventualmente por profecías que hay en la Biblia. Lo van a hacer porque ellos no creían que el Mesías que Jesús era el Mesías y por lo tanto ellos entienden que deben seguir haciendo sacrificios. El punto es que un sacerdote existió hasta Jesús. Y no hay sacerdotes levíticos ahora porque ellos entendían que el sacerdocio levítico es con el templo. Por lo tanto, no hay sacerdote levítico. Ahora, nosotros como cristianos entendemos que Jesús era el Cordero de Dios, quita el pecado del mundo,
Y ya eso se pagó. Jesús es el sacerdote. Ya no hay necesidad de sacerdote. Por eso en las iglesias protestantes, muchas iglesias que entienden eso, no hay sacerdotes. ¿Qué nosotros vemos con sacerdote? El sacerdote que nosotros como latinos tenemos cerca es el sacerdocio de la Iglesia Católica. Lo primero, el Papa ya explicamos cómo no es real. Y los sacerdotes tampoco son válidos. El concepto de sacerdote, de que es un intermediario entre Dios y los hombres, y como yo leí aquí, lo leo de nuevo, todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere para presentar ofrendas y sacrificios por los pecados. Ahora, un sacerdocio católico, ¿qué hace? Un sacerdote católico. Él tiene el sacrificio de la misa. La misa es un sacrificio para poder justificar el concepto de que hay un sacerdote, o sea, un intermediario entre Dios y los hombres, que presenta sacrificio. Ellos hacen una misa, y una misa es un sacrificio, acuerdo a la teología católica romana. Pero ¿dónde está el cordero? Bueno, el cordero es la hostia. Cuando un sacerdote levanta una hostia y la consagra, eso quiere decir que en ese momento ocurre un milagro de acuerdo a su teología. Ocurre el milagro de la transustanciación. Eso quiere decir que ese pedazo de pan se transustancia, su sustancia se cambia y ya no es pan sino es Cristo. Eso no lo digo yo, eso está en la teología, eso es lo que ellos creen. Ellos no le explican eso quizá a la gente con mucho detalle, pero los católicos fervientes entienden cuando ellos ven la Eucaristía, cuando para ellos es Cristo que está ahí, porque dentro de su teología ha ocurrido el milagro de la transustanciación. Este pedazo de pan se convierte en Cristo. Entonces ellos rompen el pedazo de pan y hacen un sacrificio, y están haciendo el sacrificio de Cristo de nuevo, lo cual es una gran herejía. El sacrificio de Cristo fue hecho una vez y para siempre. Cuando ellos entregan la hostia, ellos dicen ese es el cuerpo de Cristo. Cuando Cristo en la última cena, él dijo este es mi cuerpo, obviamente no se estaba refiriendo que el cuerpo era el pedazo de pan, porque él estaba ahí. El pedazo de pan representa el cuerpo de Cristo. Es una remembranza, es para que ustedes se recuerden que esto fue hecho. Cuando ustedes rompen el pedazo de pan y comen, recuérdense, es como ese pedazo de pan, cuando ustedes lo rompen, así mismo mi cuerpo fue roto o va a ser roto. En el momento que lo dijo, todavía no lo habían crucificado. Mi cuerpo va a ser partido por ustedes. Y este vino representa mi sangre. Es mi sangre. Él dice es mi sangre, obviamente no era su sangre porque él estaba ahí. Representa mi sangre que va a ser derramada por vosotros. Cuando ustedes se comen el pedazo de pan, vean el vasito de vino o de jugo, ustedes van a recordar que ya la justicia de Dios está satisfecha, porque ya yo entregué mi cuerpo, mi sangre fue derramada, y la justicia de Dios está satisfecha y ustedes están perdonados. Ya Dios no está enojado con nadie porque sus pecados han sido satisfechos, la justicia de Dios ha sido satisfecha y ya no hay problema con perdonar. La intención mía obviamente no es ofender a nadie, pero sí que alguna persona sea beneficiada con el conocimiento de que tú y yo podemos ir delante de Dios directamente. Nosotros no necesitamos ningún hombre que se acerque. Nosotros tenemos un sumo sacerdote. ¿Qué sucedió con Cristo? Cuando Cristo muere, Cristo, dice el libro de Hebreos, que es ahora nuestro sumo sacerdote. Y si lo encontrara, dice aquí, en el capítulo 7, verso 11, dice, la perfección si la perfección fuera por el sacerdocio levítico. O sea, le está diciendo, el concepto de sacerdocio levítico era mientras tanto. Porque si hubiera sido perfecto, no se hubiera cambiado, pero se cambió. En otras palabras, si para ir al cielo se necesitara un sacerdote para siempre, porque vino Cristo, no había sentido. Cuando Cristo viene ya se para el sacerdocio levítico porque era mientras tanto. Entonces el apóstol que escribe dice, si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió por la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote? Y obviamente se está refiriendo a Cristo. Está diciendo Cristo ahora es el sumo sacerdote. Y más adelante él explica que así como el sacerdocio en el Antiguo Testamento entraba al templo y entraba al lugar
santísimo con una taza, no sé, con la sangre del animal que había matado. Y él entra al lugar santísimo y esparce esa sangre en el lugar santísimo encima del arca del pacto. Bueno, así mismo como ese hombre hacía eso, Cristo hizo lo mismo. Pero él no entró en el templo hecho de mano, él entró en el cielo. Y él entró al lugar santísimo que está en el cielo. Y él entró con la sangre de animales. No, él entró con su propia sangre. O sea, él es el sumo sacerdote, pero al mismo tiempo, él es el sacrificio. Entonces, eso dice aquí. Dice aquí, en el verso 18, queda pues abrogado quiere decir nulo, queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia. Él está hablando del sacerdocio levítico, queda abrogado, ya no hay necesidad de sacerdote levítico. Y Dios confirmó eso destruyendo el templo, porque los que no creyeron que Cristo era el Mesías siguieron haciendo sacrificios. Entonces Dios dijo, no, espérate, destruye el templo, utilizó a Tito, y ahora esos judíos tienen 2000 años sin hacer sacrificio porque Dios dijo, no hay sacrificio, ya Cristo murió, ya no es necesario. Por eso el sacerdocio levítico queda abrogado. Capítulo 7, versículo 18 lo dice, lo pueden leer. Queda pues abrogado el mandamiento anterior, refiriéndose a lo que él está hablando, que era el sacerdocio levítico, a causa de su ineficacia. Pues nada perfeccionó la ley. Obviamente, Cristo tuvo que venir. Si hubiera sido perfecto, si nos hubiéramos podido ser salvos a través del sacerdocio levítico, Cristo no hubiera tenido que venir, pero él vino. Eso era mientras tanto. Dice, por lo cual, hablando de Cristo, dice, por lo tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser mucho debido a que por la muerte no podían continuar. Más hay una comparación entre los sacerdocio levítico y Cristo. Más por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable. Aquellos sacerdotes morían y venía otro, venía otro, venía otro. Pero ya nosotros tenemos un sumo sacerdote, ya es otra cosa. Ya Cristo murió, él entró en el lugar santísimo con su propia sangre. Y ya no son muchos sacerdotes como habían en la tierra, ya es un solo sacerdote. Él no muere, él es solo, de la eternidad, él es sacerdote. Dice, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, y sigue diciendo, obviamente, ¿quién va a preferir el sacerdocio levítico al sacerdocio de Cristo, que es un sacerdocio perfecto? Y ya está, nosotros no necesitamos sacerdote, amigo. Tú y yo no necesitamos sacerdote. Hay otro texto que quiero compartir, capítulo 9, versículo 9, por lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios. Claro, él está hablando para el tiempo presente. El que está escribiendo esto todavía lo está escribiendo antes de que se destruyera el templo, y en ese momento todavía se seguían haciendo sacrificios. Dice, lo cual es símbolo, esos sacrificios eran símbolos. Es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practique ese culto. En otras palabras, el sacrificio de los levitas realmente no hacían a las personas perfectas delante de Dios. Ellos tenían todavía la conciencia de pecado. Pero Cristo, dice el versículo 11, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, claro, no el tabernáculo en la tierra, sino el tabernáculo que está en el cielo, no hecho de mano, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, y pongan atención a lo que dice ahora, habiendo obtenido eterna redención. Esa es ese es el final de la clase. Cristo obtuvo eterna redención. Si tú pones tu confianza en ese sacrificio, tú eres salvo. No tienes que hacer nada. Cuando la Biblia da arrepentimiento, tú te puedes arrepentir. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, no un cambio de acción, porque nadie puede parar de pecar. Arrepentimiento es un cambio de mentalidad, donde tú entiendes que Cristo
que tú eres un pecador y que tú necesitas un salvador, pero que Dios dio la solución y Dios dijo claramente, el que cree en Cristo tiene vida eterna. Cristo dijo, el que cree en mí tiene vida eterna. Y si tiene vida eterna, es vida eterna, ¿no? Si tú la tienes hoy, es eterna. Eso quiere decir que no la puedes perder porque es eterna. Y no depende de ti porque tú no te la ganaste, no la puedes perder. El que cree en Él tiene vida eterna. ¿Y qué es lo que hay que creer? Que ya la justicia de Dios está satisfecha y el día que tú crees eso, en ese momento, amigo, en ese momento tu nombre es escrito en el libro de la vida. ¿Cuál es el problema? Que la gente no lo cree. Y si no lo cree, entonces no van a escribir tu nombre en el libro de la vida, porque Dios demanda que lo creas. El único pecado que no es perdonado en la Biblia es la incredulidad. Dios no te va a aceptar en el cielo a menos que tú creas que tus pecados fueron satisfechos en esa cruz. Porque Cristo no solamente murió en la cruz, sino que cuando Él murió, cuando Él ascendió a los cielos, Él entró al lugar santísimo, es lo que dice aquí, como sumo sacerdote. Y los otros sacerdotes ya no son necesarios. No eran necesarios ni siquiera el sacerdocio levítico, y mucho menos un sacerdocio gentil, que no es judío, un sacerdocio inventado por los hombres, de los hombres, para tratar de asemejarse, asemejar al sacerdocio levítico, ofrecen cada día el sacrificio de la misa como una manera de justificar el concepto de sacerdote, porque el sacerdote se presenta delante de Dios, para que el sacerdote se presente delante de Dios con ofrendas y sacrificios por los pecados. No hay animales, entonces ellos sacrifican a Cristo, consagran una hostia, dicen que la transustanciación, el pedazo de pan se transustancia, se convierte en el cuerpo de Cristo. Ellos matan a Cristo de nuevo, lo rompen y lo dan. Entonces tú te estás comiendo el cuerpo literal de Cristo, porque él dijo el que Cristo come mi sangre. Claro, todo es un simbolismo cuando Cristo habló de eso. Amigos, no necesitamos sacerdote. Nosotros somos libres. Cristo nos hizo libres. Solo esperamos el día de la redención. Perdón, la redención ya está hecha. Solo esperamos el día que se manifieste en este mundo la redención. Cristo va a volver. Y es muy posible que sea nuestra generación. A mí, el yo decir esto es un milagro, porque, digo, no un milagro en el sentido real, pero me tomó mucho tiempo ser apercibido y creer que quizás nosotros somos parte de la generación que veamos la venida de Cristo. Y eso por muchas cosas que están pasando en la Tierra, en el planeta ahora, eso me hace pensar que nosotros podemos estar en la última generación. Cristo viene de nuevo. La iglesia va a ser raptada. Nuestros cuerpos van a ser cambiados a semejanza del cuerpo de Él. Y nosotros vamos a reinar con Él para siempre. Los que hemos sido redimidos, los que nuestros pecados han sido pagados en esa cruz. No necesitamos más sacerdote. Él es el sacerdote. Si quieren compartir este video, por favor háganlo. Y gracias de nuevo.